Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Ley número 28.693. El Presidente de la República. Por cuanto la Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Título preliminar. Capítulo único. Principios regulatorios. Artículo I. Unidad de caja. Administración centralizada de los fondos públicos en cada entidad u órgano, cualquiera que sea la fuente de financiamiento e independientemente de su finalidad, respetándose la titularidad y registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción. Artículo I. Economicidad. Manejo y disposición de los fondos públicos viabilizando su óptima aplicación y seguimiento permanente, minimizando sus costos. Artículo I. Veracidad. Las autorizaciones y el procesamiento de operaciones en el nivel central se realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente respecto de los actos y hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados. Artículo I. Oportunidad. Percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos señalados, de forma tal que se encuentran disponibles en el momento y lugar en que se requiera proceder a su utilización. Artículo V. Programación. Obtención, organización y presentación del estado y flujos de los ingresos y gastos públicos identificando con razonable anticipación sus probables magnitudes, de acuerdo con su origen y naturaleza, a fin de establecer su adecuada disposición y, de ser el caso, cuantificar y evaluar alternativas de financiamiento estacional. Artículo B. Seguridad. Prevención de riesgos o contingencias en el manejo y registro de las operaciones con fondos públicos y conservar los elementos que concurren a su ejecución y de aquellos que la sustentan. Página 1. Título I. Disposiciones generales. Capítulo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer las normas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo dispuesto en la Ley número 28.112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 2.1 Se encuentran sujetas a la presente ley todas las entidades y organismos integrantes de los niveles de gobierno nacional, regional y local. 2.2 Las empresas del Estado de Derecho Público, Privado y de economía mixta con participación directa o indirecta se sujetan a la presente ley únicamente en lo establecido por el artículo 12 de la misma. Capítulo 2. Definición y conformación del Sistema Nacional de Tesorería. Artículo 3. Definición. El Sistema Nacional de Tesorería, en adelante el sistema, es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos, en las entidades y organismos del sector público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Artículo 4. Conformación del sistema. El Sistema Nacional de Tesorería está conformado de la siguiente manera. A. En el nivel central, por la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano rector del sistema y como tal aprueba la normatividad, implementa y ejecuta los procedimientos y operaciones correspondientes en el marco de sus atribuciones. B. En el nivel descentralizado u operativo, por las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades del sector público comprendidas en la presente ley y sus correspondientes tesorerías u oficinas que hagan sus veces. Capítulo 3. Responsables y atribuciones de los órganos del Sistema Nacional de Tesorería. Artículo 5. La Dirección Nacional del Tesoro Público. La Dirección Nacional del Tesoro Público está a cargo del Director Nacional del Tesoro Público, el cual será designado por el Ministro de Economía y Finanzas tomando en cuenta, cuando mínimo, los siguientes requisitos. A. Ser peruano de nacimiento. B. Tener título universitario. Página 2. C. No tener condena penal consentida o ejecutoriada, por delito doloso. D. No haber sido destituido de cargo público por sanción disciplinaria, y E. No tener rendiciones de cuentas pendientes con las entidades del sector público. Artículo 6. Atribuciones de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Son atribuciones de la Dirección Nacional del Tesoro Público, en forma exclusiva y excluyente. A. Centralizar la disponibilidad de fondos públicos, respetando la competencia y responsabilidad de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades que los administran y registran.
B. Ejecutar todo tipo de operaciones bancarias y de tesorería respecto de los fondos que le corresponde administrar y registrar. Elaborar el presupuesto de caja del Gobierno Nacional y establecer los niveles de financiamiento temporal a efectos de cubrir sus déficits estacionales. D. Emitir instrumentos para el financiamiento temporal de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería en el corto plazo, de acuerdo con el presupuesto de caja del Gobierno Nacional. E. Establecer normas que orienten la programación de caja en el nivel descentralizado. F. Elaborar y difundir información estadística sobre la ejecución de ingresos y egresos de los fondos públicos. G. Autorizar, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF-SP, las operaciones de pagaduría con cargo a los fondos que administra y registra. H. Autorizar la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los fondos de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, cualquiera que sea su concepto o fuente de financiamiento, y mantener el registro actualizado de las mismas. I. Custodiar valores del Tesoro Público. J. Dictar las normas y los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería de conformidad con la presente ley y en concordancia con la Ley número 28.112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. K. Establecer las condiciones para el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos o instrumentos operativos orientados a optimizar la gestión del Sistema Nacional de Tesorería. L. Absolver las consultas, asesorar y emitir opinión oficial respecto de todos los asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Tesorería. M. Elaborar y presentar sus estados financieros y el estado de tesorería, conforme a la normatividad y procedimientos correspondientes. N. Evaluar la gestión de tesorería de las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades. O. Opinar en materia de tesorería respecto a los proyectos de dispositivos legales. Página 3. Artículo 7. De la unidad ejecutora y dependencia equivalente en las entidades. Es la unidad encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y egresos que administran. En las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades, el responsable del área de tesorería u oficina que haga sus veces, debe acreditar como mínimo, formación profesional universitaria, así como un nivel de conocimiento y experiencia compatibles con el ejercicio de dicha función. Artículo 8. Atribuciones de la unidad ejecutora y dependencia equivalente en las entidades. Son atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras y áreas o dependencias equivalentes en las entidades, a través del Director General de Administración o quien haga sus veces. A. Centralizar y administrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en su ámbito de competencia. B. Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería con las áreas o responsables de los otros sistemas vinculados con la administración financiera así como con las otras áreas de la administración de los recursos y servicios. C. Dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico-financiero a la gestión institucional, implementando la normatividad y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería en concordancia con los procedimientos de los demás sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. D. Establecer las condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la información y operatividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público en el SIAF-SP por parte de los responsables de las áreas relacionadas con la administración de la ejecución financiera y operaciones de tesorería. E. Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los recursos financieros, tales como arqueos de fondos y o valores, conciliaciones, entre otros. Artículo 9. Responsables de la administración de los fondos públicos. Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien haga sus veces y el tesorero, cuya designación debe ser acreditada ante la Dirección Nacional del Tesoro Público. Capítulo 4. Fondos públicos. Artículo 10. Definición. Son fondos públicos todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a ley. Artículo 11. Administración de los fondos públicos. 11.1 Los fondos públicos provenientes de la recaudación tributaria nacional así como de aquellos ingresos no tributarios, son administrados y registrados por la Dirección Nacional del Tesoro Público. Página 4.
11.2 Los fondos públicos generados u obtenidos en la producción o prestación de los bienes y servicios autorizados con arreglo a ley, se encuentran bajo la administración y registro de las unidades ejecutoras y entidades que los generan. Artículo 12. Acceso a información de fondos públicos. Las unidades ejecutoras y entidades así como las empresas del Estado de derecho público, privado y de economía mixta con participación directa o indirecta del Estado, están obligadas a dar acceso a la Dirección Nacional del Tesoro Público, en la forma que ésta determine, respecto de la información relacionada con todos los fondos que administran así como de todos los depósitos y colocaciones que mantienen, cualquiera sea su modalidad, concepto o denominación, bajo responsabilidad de sus respectivos directores generales de administración o quienes hagan sus veces. Capítulo 5. Caja única, cuenta principal y posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Artículo 13. Caja única de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 13.1 La Caja Única de la Dirección Nacional del Tesoro Público está constituida por la cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público y las otras cuentas bancarias de las cuales es titular. Asimismo forman parte de la Caja Única las cuentas bancarias donde se manejan fondos públicos, cualquiera que sea su fuente de financiamiento, finalidad o entidad titular de las mismas. 13.2 No forman parte de la Caja Única las cuentas bancarias de salud y de aquellas entidades constituidas como personas jurídicas de derecho público y privado facultadas a desarrollar la actividad empresarial del Estado. Artículo 14. Operaciones en cuentas bancarias conformantes de la Caja Única. Las operaciones de ingresos y gastos en las cuentas bancarias donde las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades mantienen los fondos que administran y registran, cualquiera que sea la fuente de financiamiento, se sujetan a las normas y procedimientos que determina la Dirección Nacional del Tesoro Público. Artículo 15. Cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 15.1 La cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público es una cuenta bancaria ordinaria abierta a su nombre en el Banco de la Nación, en la que se centraliza y registra los fondos que administra y registra. 15.2 La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza la apertura de las subcuentas bancarias de su cuenta principal, que sean necesarias para el registro del movimiento de ingresos y gastos. 15.3 El importe de la comisión correspondiente al Banco de la Nación, por recaudación y servicios bancarios, se debita automáticamente en la cuenta principal, con cargo a la recaudación efectuada. El porcentaje de dicha comisión se fija mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 16. Subcuentas bancarias de ingresos. En las subcuentas bancarias de ingresos se registra la percepción o recaudación sobre la base de su acreditación en la cuenta principal. En su apertura debe indicarse la entidad administradora de los mismos. Página 5. Artículo 17. Subcuentas bancarias de gastos. 17.1 En las subcuentas bancarias de gastos se registran las operaciones de pagaduría, que se realizan sobre la base de autorizaciones aprobadas por la Dirección Nacional del Tesoro Público, en el proceso de ejecución del gasto efectuado de acuerdo a ley. 17.2 Las subcuentas bancarias de gastos se abren a nombre de las correspondientes unidades ejecutoras o entidades, las mismas que son directamente responsables de su manejo. Artículo 18. Otras cuentas bancarias de la Dirección Nacional del Tesoro Público. La Dirección Nacional del Tesoro Público podrá abrir cuentas bancarias, de ser el caso, con sus correspondientes subcuentas bancarias, para el depósito de los fondos que administra, así como para la canalización de los fondos previstos en las fuentes de financiamiento cuyos recursos provienen de transferencias que efectúa la Dirección Nacional del Tesoro Público establecidas por ley, sean en moneda nacional o en moneda extranjera. Artículo 19. Posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 19.1 La posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público es el monto resultante de establecer y agregar los saldos correspondientes a todas las cuentas conformantes de la caja única, lo cual determina el acumulado de fondos públicos a una cierta fecha, cuyo saldo permite establecer los reales niveles de financiamiento de los déficits estacionales al nivel de la cuenta principal y minimizar el costo financiero de su cobertura. 19.2 La posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público está constituida por la agregación de los saldos de las cuentas bancarias conformantes de la caja única, sean en moneda nacional o en moneda extranjera, determinando una posición de caja en moneda nacional y una posición de caja en moneda extranjera, con el objeto de consolidar y contribuir a optimizar la administración de la liquidez de los fondos públicos. Título I. De los procesos y relación intersistémica.
Capítulo 1. Programación y elaboración del presupuesto de caja. Artículo 20. Programación de caja en el nivel central. La programación de caja en el nivel central es el proceso a través del cual se preestablecen las condiciones para la gestión de la tesorería, determinando el flujo de ingresos y gastos, y evaluando con oportunidad las necesidades y alternativas de financiamiento temporal, todo lo cual se expresa en el presupuesto de caja del Gobierno Nacional, cuya preparación está a cargo de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Artículo 21. El presupuesto de caja del Gobierno Nacional. El presupuesto de caja del Gobierno Nacional es el instrumento de gestión financiera que expresa el pronóstico de los niveles de liquidez disponible para cada mes, sobre la base de la estimación de los fondos del Tesoro Público a ser percibidos o recaudados y de las obligaciones cuya atención se ha priorizado para el mismo periodo. Mediante el presupuesto de caja se establece la oportunidad del financiamiento que se requiera, con la finalidad de orientar el proceso de la ejecución presupuestal y financiera, optimizando la disponibilidad de los recursos, a través de metas y cronogramas de pagos. Página 6. Artículo 22. Elaboración del presupuesto de caja del Gobierno Nacional. La elaboración del presupuesto de caja del Gobierno Nacional se desarrolla, fundamentalmente, sobre la base de lo siguiente. A. La proyección de la disponibilidad financiera, en función a los ingresos tributarios y no tributarios efectivamente percibidos o recaudados y registrados y a la oportunidad establecida para su percepción o recaudación. B. El monto de las obligaciones devengadas, las devoluciones legalmente reconocidas y de las transferencias establecidas por ley. C. Los niveles de disposición o de financiamiento estacional requeridos, teniendo en consideración el comportamiento y estado de la posición de caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Artículo 23. Programación de caja en el nivel descentralizado. La programación de caja en el nivel descentralizado es el proceso a través del cual se elabora el presupuesto de caja institucional, sobre la base de las siguientes consideraciones. A. Las facultades legales para efectos de la determinación y percepción de los fondos. B. Las particularidades de la recaudación, especialmente en cuanto a la oportunidad y procedimientos relacionados con aquella. C. Las prioridades de gastos. Capítulo 2. Ejecución financiera del ingreso. Artículo 24. Determinación del ingreso. La determinación del ingreso corresponde al área, dependencia encargada o facultada y se sujeta a lo siguiente. A. Norma legal que autoriza su percepción o recaudación. B. Identificación del deudor u obligado al pago, con indicación de los datos necesarios para hacer efectiva la cobranza y, de ser el caso, las garantías o medidas cautelares que correspondan. C. Liquidación del monto por cobrar. D. Oportunidad y o periodicidad de la cobranza, así como los intereses aplicables. E. Tratamiento presupuestal aplicable a la percepción o recaudación. Artículo 25. Percepción o recaudación de fondos públicos. La percepción o recaudación se produce de acuerdo con lo siguiente. A. Emisión y, de ser el caso, notificación del documento de la determinación, y, B. Evidencia de haberse recibido los fondos o de haberse acreditado su depósito o abono en la cuenta que corresponda. Página 7. Artículo 26. Procedimientos para la percepción o recaudación. La Dirección Nacional del Tesoro Público regula los procedimientos para la percepción o recaudación así como para su depósito y registro en las cuentas correspondientes, de manera que se encuentren disponibles en los plazos establecidos, en concordancia con la presente ley y la normatividad aplicable. Artículo 27. Plazo para el depósito de fondos públicos. Los fondos públicos se depositan en forma íntegra dentro de las 24 horas de su percepción o recaudación, salvo los casos regulados por el Sistema Nacional de Tesorería, procediéndose a su debido registro. Capítulo 3. Ejecución financiera de los gastos. Artículo 28. Del devengado. 28.1. El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder el límite del correspondiente calendario de compromisos. 28.2. El total del devengado registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha. Artículo 29. Formalización del devengado. El devengado, sea en forma parcial o total, se produce como consecuencia de haberse verificado lo siguiente. A. La recepción satisfactoria de los bienes adquiridos, o B. La efectiva prestación de los servicios contratados, o C. El cumplimiento de los términos contractuales o legales,
cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa, y d. El registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF-SP. Artículo 30. Autorización del devengado. 30.1 La autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la unidad ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa. 30.2 El Director General de Administración o quien haga sus veces en la unidad ejecutora establece los procedimientos para el procesamiento de la documentación sustentatoria de la obligación a cancelar. Asimismo, imparte las directivas para que las áreas relacionadas con la formalización del devengado, tales como logística y personal, u oficinas que hagan sus veces, cumplan con la presentación de la documentación sustentatoria a la correspondiente tesorería, u oficina que haga sus veces, con la suficiente anticipación a las fechas o cronogramas de pago asegurando la oportuna y adecuada atención del pago correspondiente. Página 8. Artículo 31. Plazo para la formalización y registro del devengado. Puede efectuarse el devengado en un periodo posterior al del correspondiente compromiso, siempre y cuando dicho devengado se registre en el SIAF-SP dentro del plazo de 90 días calendarios siguientes a la fecha del registro del compromiso. Caso contrario se deberá proceder a anular dichos compromisos y ejecutar las acciones administrativas pertinentes con las excepciones que señale la correspondiente Ley de Presupuesto del Sector Público. Artículo 32. Del pago. 32.1 A través del pago se extingue, en forma parcial o total, una obligación y solo procede siempre que esté debidamente formalizada como devengado y registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF-SP. 32.2 La unidad ejecutora o entidad debe consignar el número de registro SIAF-SP, en la documentación relacionada con la correspondiente obligación contractual. Caso contrario no procede la entrega de bienes o la prestación de los servicios por parte del proveedor o contratista. 32.3 Está prohibido el pago de obligaciones que no cumplan los requisitos prescritos en el presente artículo, aun cuando los bienes o los servicios, sean personales o no personales, cuenten con la conformidad respecto de su recepción o prestación. 32.4 El pago se efectúa de acuerdo con el presupuesto de caja. Artículo 33. Procedimientos y normas de pagaduría. La Dirección Nacional del Tesoro Público establece los procedimientos, normas y plazos de pagaduría, sea mediante cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios electrónicos, inclusive de las retenciones a favor de la Administración tributaria y de terceros autorizados de acuerdo a ley, con criterios de oportunidad y ubicación geográfica. Artículo 34. Plazo para cancelar devengado. El devengado debidamente registrado al 31 de diciembre de cada año puede cancelarse hasta el 31 de marzo del año siguiente. Capítulo 4. Evaluación financiera. Artículo 35. Evaluación de tesorería. 35.1 La evaluación de tesorería consiste en el análisis de la proyección de los ingresos, sobre la base de la evolución y estado de los fondos administrados por la Dirección Nacional del Tesoro Público percibidos o recaudados, así como del devengado y las autorizaciones y transferencias ejecutadas para su atención con cargo a dichos fondos durante cada periodo mensual, en el marco del programa expresado en el presupuesto de caja, con indicación del financiamiento temporal obtenido y ejecutado. 35.2 La evaluación de tesorería incluye los resultados de la ejecución financiera de ingresos y egresos administrados por las unidades ejecutoras y entidades. 35.3 La evaluación de tesorería se realiza dentro de los 15 días calendarios siguientes de vencido el mes respectivo. Dicha evaluación, con el sustento respectivo a nivel específico, se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República dentro de los 5 días calendario de vencido el plazo para su elaboración. Página 9. Título I. Disposiciones especiales. Capítulo 1. Financiamiento a plazos menores a un año. Artículo 36. Financiamiento bancario y financiero. 36.1 La Dirección Nacional del Tesoro Público puede, hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal, solicitar facilidades financieras temporales a las instituciones financieras en las que mantiene sus cuentas con la finalidad de cubrir déficits estacionales de caja que asegure la atención oportuna de sus obligaciones. 36.2 El pago de las facilidades financieras temporales o el endeudamiento temporal, incluidas las letras del Tesoro Público, LTP'-S, debe realizarse hasta el 31 de marzo de cada año fiscal.
Están prohibidas las reestructuraciones que superen dicha fecha. Artículo 37. Letras del Tesoro Público, LTP'-S. La Dirección Nacional del Tesoro Público está autorizada a emitir y colocar letras del Tesoro Público para el financiamiento temporal, sobre la base de las necesidades de financiamiento determinadas en el presupuesto de caja. Artículo 38. Reglamento de contrataciones de servicios relacionados al endeudamiento a plazos menores a un año. 38.1. El Ministerio de Economía y Finanzas reglamenta mediante Decreto Supremo, el procedimiento de contratación de los servicios utilizados que tienen relación con las operaciones de endeudamiento a plazos menores a un año. Lo dispuesto en el texto único ordenado de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo número 083/2004 PCM, y sus correspondientes modificatorias, se aplican en forma supletoria a dicho reglamento. 38.2. Los contratos de servicios, suscritos al amparo de las normas legales que hace mención el numeral precedente, son remitidos a la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con su CODE para su conocimiento. Artículo 39. Monto límite para facilidades financieras. La Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público establece el monto límite de las facilidades financieras y condiciones generales para la emisión de las letras del Tesoro Público, para cada año fiscal. El monto límite de endeudamiento incluye el capital y los intereses estimados por devengarse. Artículo 40. Reglamento de adquisición y negociación de LTP'-S. 40.1. El Reglamento de Adquisición y Negociación de Letras del Tesoro Público se aprueba mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, y se publica en el Diario Oficial El Peruano. 40.2. El monto de las emisiones y las condiciones relacionadas se aprueban por resolución directoral de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Página 10. Artículo 41. Pago de LTP'-S y sus gastos financieros. 41.1. La Dirección Nacional del Tesoro Público atiende el pago de las letras del Tesoro Público. 41.2. Los gastos financieros y otras obligaciones derivadas de la emisión y colocación de las letras del Tesoro Público, se atienden por la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Capítulo 2. Normas complementarias para la gestión de la tesorería. Artículo 42. Desembolsos no utilizados. Los desembolsos no utilizados de operaciones de endeudamiento que financian proyectos de inversión pública cuyo servicio de deuda se atiende con recursos provenientes o transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público, se depositan en las cuentas de dicha Dirección Nacional, una vez concluidos los proyectos de inversión materia de las acotadas operaciones. Artículo 43. Custodia de fondos o valores de fuente no identificada. Los fondos o valores en posesión de una unidad ejecutora o entidad, cuyo régimen de administración o utilización no se encuentre debidamente justificado o aclarado, se depositan en la cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público o entregados para su custodia, según sea el caso, y registradas por la unidad ejecutora o entidad correspondiente, quedando prohibido disponer de ellos hasta que se establezca con precisión su origen y se proceda a su adecuado tratamiento administrativo, presupuestal, financiero y contable, según corresponda. Los mencionados depósitos no son remunerados. Artículo 44. Devolución de transferencias no ejecutadas. El importe de las transferencias no ejecutadas en el marco de convenios de administración de recursos, costos compartidos u otras modalidades similares financiadas con cargo a recursos que administra y registra la Dirección Nacional del Tesoro Público, en concordancia con lo establecido en el literal A del artículo 6 de la presente ley, incluidos los intereses respectivos, se restituye a las entidades que los transfirieron, para que éstas, a su vez, procedan a su depósito a favor de la Dirección Nacional del Tesoro Público dentro de las 24 horas de producida su percepción. Artículo 45. Conciliaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público. La Dirección Nacional del Tesoro Público efectúa conciliaciones con las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, respecto de los registros relacionados con la preparación de sus correspondientes estados financieros, que permitan identificar los fondos transferidos y recibidos de dicha Dirección Nacional. Artículo 46. Afectación de cuentas bancarias solo con autorización expresa. Los débitos o cargos en las cuentas bancarias de la Dirección Nacional del Tesoro Público
de las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades, solo proceden con la aprobación expresa de sus respectivos titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del directorio de la entidad bancaria correspondiente. Artículo 47. Sanciones administrativas. El tesorero de la entidad o quien haga sus veces, que infrinja las disposiciones establecidas en la presente ley, da lugar a las sanciones administrativas aplicables según el régimen laboral al que pertenecen, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Página 11. Artículo 48. Servicios bancarios. La Dirección Nacional del Tesoro Público retribuye por los servicios bancarios que demanda la operatividad del Sistema Nacional de Tesorería, por lo que el Banco de la Nación está prohibido de aplicar cargos por los mismos conceptos en las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades correspondientes. Artículo 49. Rendiciones de cuentas o devoluciones por menores gastos. Las rendiciones de cuentas o devoluciones por concepto de encargos, fondos para pagos en efectivo, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección Nacional del Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen las directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público, incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda. Artículo 50. Devoluciones de fondos depositados por error o indebidamente. Los fondos depositados o percibidos indebidamente o por error como fondos públicos serán devueltos o extornados según corresponda, previo reconocimiento formal por parte del área o dependencia encargada de su determinación y a su respectivo registro, de acuerdo con las directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Artículo 51. Tratamiento de la documentación sustentatoria. 51.1 La documentación que sustenta las operaciones de ingresos y gastos tales como boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de cargo, comprobantes de pago, vouchers, estados bancarios, entre otros, en tanto forma parte de la sustentación de los actos administrativos relacionados con la formalización de la determinación y recaudación de ingresos y, en su caso, de la ejecución del gasto, debe conservarse en la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la unidad ejecutora, dependencia u organismo, de acuerdo con estándares que aseguren su adecuada conservación y ubicación. 51.2 El uso de la declaración jurada como documento sustentatorio del gasto se establece en las directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Artículo 52. Cambio de los responsables de la administración de los fondos públicos cuando, por mandato de resolución administrativa o judicial, resulte procedente la remoción, suspensión temporal o separación de los servidores que tengan a su cargo el manejo de fondos y valores, el director general de administración, o quien haga sus veces, debe asegurar la designación del sustituto con la debida oportunidad, a través de las instancias pertinentes, procediéndose a la entrega formal de las existencias de dichos fondos y valores al sustituto. Artículo 53. Adopción de medidas preventivas en el manejo de fondos públicos. La Dirección Nacional del Tesoro Público dispone la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados. Disposiciones complementarias. Disposición transitoria. Única. El registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF-SP, dispuesto en la presente ley es obligatorio en concordancia con lo que establece la Ley número 28.112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, con excepción de aquellas entidades que se vienen incorporando al uso del SIAF-SP de manera progresiva.